Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Reciban un saludo a nombre de nuestra pastora Ana María Salinas. En esta noche quiero compartirles algo acerca de la vida de Pedro. Y dentro de lo que estaremos analizando, les estaré compartiendo 3 áreas que debemos de cuidar como creyentes, como personas, como cristianos. 3 áreas que debemos de cuidar para no caer en la tentación, para no caer en pecado, para no fallarle a Dios. 3 áreas que debemos de cuidar. Pero antes de hablarle de estas 3 áreas, quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, 16. Este pasaje está hablando cuando Jesús habla con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les está preguntando Jesús a sus discípulos: ¿qué han escuchado ustedes acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y nos empiezan a decir que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen Jeremías, algún profeta, y comienzan a dar una serie de nombres o de lo que están diciendo que es Jesús, lo que la gente está diciendo acerca de Jesús. ¿Es Elías, Juan el Bautista, algún profeta? Pero Jesús se voltea a sus discípulos y les dice: bueno, ¿y vosotros, ustedes quién dicen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se alegra por la respuesta que acaba de escuchar de Pedro y le dice: mira, bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre, sino quien te lo ha revelado es mi Padre que está en los cielos. Jesús se alegra. Jesús se alegra de la confesión que Pedro está haciendo. Pero después de esta confesión que Pedro hace en relación a Jesús, Jesús comienza a anunciar el propósito, Jesús comienza a anunciar su muerte. Versículo 21 al 23 se lo voy a leer, dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde ese momento Jesús comienza a declararles: es necesario que yo haga esto en algún determinado momento, tengo que llegar a morir, pero no se preocupen, voy a resucitar. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Recuerda, tiempo atrás Pedro hace una confesión en la cual declara que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y no entiende el propósito de la vida de Jesús, porque no entiende el propósito de la vida de Jesús al no mirar las cosas de Dios, sino ve lo que a sus ojos naturales dice. ¿Cómo es posible que vas a permitir que te lastimen, que te dañen? No tienes compasión de ti. Que tal cosa no acontezca.
Eso es lo que estaba diciendo Pedro. No entendía el propósito de Jesús. Pero hablando de estas 3 áreas que debemos de cuidar para no caer, la primera área que debemos de cuidar para no caer es la palabra. Mateo capítulo 26, versículo 34. Versículo 33, dice de la siguiente manera: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La primera área que debemos de cuidar es nuestra palabra. Y más adelante usted puede darse cuenta, aprenden a Jesús, se lo llevan preso. ¿Y qué hace Pedro? Le niega. Pedro quiere seguir a Jesús de cerca, todo el asunto de cuando lo llevan preso, cuando lo presentan a Pilato, cuando lo presentan a Caifás. Pedro quiere seguirle de cerca, pero hay gente que lo reconoce y le empieza a decir: tú eres uno de ellos. Y niega a Jesús. Se vuelve a encontrar otro tipo de gente y le dicen: es que tú andabas con ellos, hablas como ellos, hablas como Jesús. Comienza a negarle. Una de las áreas que debemos de cuidar para no caer es nuestra palabra. Cuando dice la Biblia: no te apresures a dar voto a Jehová, mejor que tú sí sea sí y tú no sea no. No te apresures a dar voto. Cumple tu palabra. Seamos gente de palabra. Cuidemos lo que decimos para que cumplamos nuestra palabra. Y no nos llegue a pasar lo que le sucedió a Pedro, diciéndole a Jesús: si es posible hasta la muerte, yo te seguiré. Y lo primero que hizo es negar a Jesús. Le falló en su palabra. La segunda área que debemos de cuidar como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nuestra segunda área que debemos de cuidar es la oración. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Le voy a leer este pasaje. Habla cuando Jesús está en el Getsemaní. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Nuestra segunda área que debemos de cuidar para no caer es la oración. La oración es una área fundamental en la vida del cristiano. Es su relación con Dios, es su comunión con Dios. Cuando usted ora, mientras mayor sea su relación con Dios, mayor es la revelación que va a tener usted de parte de Dios.
mayor es el conocimiento que tiene usted de parte de Dios. Es un momento en el cual usted está conversando con Dios a través de la oración. ¿Qué fue lo que sucede con Jesús? Jesús se aparta, dobla sus rodillas, comienza a orar. ¿Y qué dice que sucedió? Llegó un ángel y le fortalecía. Un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. La oración le fortalece a usted. Estamos pasando momentos difíciles, lo hemos repetido en la sociedad. Toda la sociedad está pasando por circunstancias difíciles, económicas, morales, de salud, situaciones muy difíciles. Y si no oramos, no vamos a ser fortalecidos. Si no oramos, la situación va a ser más tensa y no vamos a poder mantener la calma, mantener la paz que solamente Dios le puede dar. Una paz que va más allá de su entendimiento, de lo que usted puede lograr entender. La oración le fortalece. Entonces, la primera área que debemos de cuidar es nuestra palabra, ser personas de palabra, que cumplamos nuestra palabra. La segunda área que debemos de cuidar para no caer es nuestra relación con Dios a través de la oración. La tercera área que debemos de cuidar como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, es la comunión entre los creyentes. Nuestra comunión entre los creyentes. ¿Recuerda qué sucedió cuando pasó el arresto de Jesús? Cuando arrestan a Jesús, dice la Escritura que los discípulos se dispersaron. Y en todo este proceso, cuando prenden a Jesús, lo llevan y lo conducen a la casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. ¿Qué hizo Pedro? Se apartó de los discípulos, o los discípulos se apartaron, se dispersaron, cada uno agarró por su lado. Y aquí en este pasaje comienza a hablar en Lucas capítulo 22, del 54 en adelante, es cuando habla acerca de, la Biblia habla acerca de que Pedro niega a Jesús en 3 ocasiones. Pero ¿qué sucedió? Cuando estaban en el Getsemaní, dice la Escritura que los discípulos se quedaron dormidos, no oraron, no pudieron permanecer despiertos, descuidaron la oración. Es un área que debemos de cuidar para ser fortalecidos. La comunión con los creyentes. Pedro estaba separado, ya nomás estaba él solo. Dice el versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Aquí está hablando acerca de Pedro únicamente. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Descuidó la oración, no fue fortalecido. Al no ser fortalecido, falló Pedro. La comunión entre los creyentes debemos de cuidar. ¿Qué hubiese pasado si Pedro estuviese con Juan o con algún otro de los discípulos? Se hubieran animado unos a otros. Dice la Escritura, es mejor 2 que 1, porque si uno cayere, el otro le va a levantar. Pero aquí Pedro estaba solo. ¿Qué me refiero con la comunión entre los creyentes? Usted no debe de caminar solo.
Usted dirá, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa busco de Dios, no necesito congregarme. Tal vez usted por las medidas de seguridad en cuestión de la pandemia no se está congregando presencialmente, pero puede mantener contacto con su iglesia local, a la iglesia que pertenece, donde usted se congrega. Es mejor 2 que 1. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Exhortándonos, animándonos, procurándonos, alentándonos, cuanto veis que aquel día se acerca, que las circunstancias difíciles se están en su pleno apogeo, cuando ves que no hay esperanza, cuando ves que no quieres lo que Jesús hizo en el Getsemaní, que le dice al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. A lo mejor tú dices: Señor, ya no puedo más, ya no quiero más. La comunión entre los creyentes es para animarnos, no para juzgarnos, es para exhortarnos, alentarnos, no para señalarnos. Si uno cae, el otro le levanta, apoyándonos unos a otros. 3 áreas que debemos de cuidar para no caer: su palabra, que lo que que la palabra que sale de su boca, usted la pueda cumplir. La oración, otra área que debemos de cuidar es la oración, nuestra relación con Dios. Eso nos va a ir fortaleciendo. Y la tercera área que debemos de cuidar es la comunión con los creyentes. No dejar de congregarnos como algunos que ya lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es para animarnos, para levantarnos, para ayudarnos, para sentirnos que no estamos solos. Yo le voy a invitar que cierre sus ojos un momento. Si en alguna de estas áreas usted ha sido descuidado, le ha fallado a Dios en algún momento, y usted comienza a analizar que a lo mejor usted no cumplió con su palabra, cuando usted le dijo: Señor, te quiero servir y te voy a amar y te voy a servir y te prometo cambiar, y usted le falló a Dios. Es un momento para que usted lo reconsidere. Si usted ha dejado de orar, también es un buen momento para que lo reconsidere. Si usted ha dejado de congregarse, busque o vuelva a la iglesia local con sus hermanos para ser fortalecido. No está usted solo. No está usted solo. Pero a través de la oración Dios le estará fortaleciendo. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque podemos aprender, Padre, acerca de la vida de Pedro. Podemos aprender que es necesario que cuidemos estas áreas, Padre, en nuestra vida. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que seamos gente de palabra, que mantengamos esa comunión contigo a través de la oración, Señor, y mantengamos esa comunión con nuestros hermanos en nuestra iglesia local, Padre.
así como la iglesia primitiva, Padre Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 4, donde dice que tenían todas las cosas en común, que eran de un mismo sentir, que estaban unánimes, Padre. De esa misma manera, Padre, podamos caminar delante de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Recuerde 3 áreas que debemos de cuidar: nuestra palabra, la oración y la comunión con los creyentes. No deje de congregarse. Los esperamos en nuestra reunión presencial en las instalaciones de CCI Aliento de Vida, domingos 11 de la mañana. Que Dios le bendiga.